Bienvenidos jóvenes, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver la inversa de una matriz, pero utilizando el método de cofactores. Primero debemos definir lo que es el concepto de inversa de matriz. O sea, si yo tengo dos matrices A y B que son cuadradas y equidimensionales, es decir, si tienen el mismo tamaño, entonces decimos que las matrices son inversas. ¿Cuál es la característica de las matrices inversas? Que al multiplicar el resultado me da la matriz identidad. Recuerde siempre que I es la matriz identidad. Esto lo relacionamos con el inverso multiplicativo de un número. O sea, si nosotros tenemos un número 5, ¿cuál es el inverso multiplicativo del número 5? Un quinto. De tal forma que cuando yo multiplico el 5 por un quinto, el resultado me daría 1. Recuerde que la matriz identidad representa el 1 en las matrices. Existen unas propiedades dentro de las inversas de la matriz, como el de que la inversa de un producto es igual al producto de las inversas, que la inversa de la inversa me daría la matriz original, que la inversa del producto de un escalar por la matriz es igual al producto de la inversa del escalar por la inversa de la matriz, y que la inversa de la traspuesta es igual a la traspuesta de la inversa. Recuerde siempre que A y T pertenecen a los números reales. Inicialmente vamos a trabajar la inversa de una matriz de orden 2. Si nosotros tenemos una matriz de orden 2, vamos a llamarla A, su inversa se obtiene con la siguiente fórmula. Eso que se encuentra aquí, este producto, se llama el determinante. ¿Qué ocurre? Si ese determinante es diferente de 0, la matriz tiene inversa. Pero si ese determinante es igual a 0, nosotros podemos afirmar que la matriz no tiene inversa y hasta ahí llegaría el proceso. Además de eso, ese escalar que obtenemos de 1 sobre el determinante, yo tengo que multiplicarlo por una matriz donde intercambio los elementos de la diagonal principal y le cambio de signo a los elementos de la diagonal secundaria. Un ejemplo, yo voy a hallar la inversa de una matriz 4, 1, 3, 2. Bueno, si nosotros comparamos con la definición, entonces 4 sería A, 1 sería B, 3 sería C, 2 sería D. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula que me dan de la inversa de la matriz, ¿ya? Obtendríamos que 1 sobre el determinante, que sería la multiplicación de 4 por 2, menos 3 por 1, ¿cierto? Eso me daría un quinto. Y le intercambio la posición de los elementos de la diagonal principal. Es decir, aquí estaba el 4, ahora está el 2, aquí estaba el 2, ahora aquí está el 4. Y le intercambio los signos a los elementos que están en la diagonal secundaria. Supongamos, si aquí en vez de 1 hubiera tenido menos 1, entonces al cambiarle el signo aquí me quedaría 1. Listo, entonces me quedaría un escalar que es un quinto multiplicado por esa matriz que nosotros hemos modificado. Entonces, al multiplicar ese escalar por cada uno de los elementos de la matriz, este sería el resultado, ¿no? Listo. Vamos a verificarlo. ¿Cómo lo verificamos? Multiplicando la matriz que me dan por la matriz inversa. Recuerden, la multiplicación de matrices es fila-columna. Por favor, no se le olvide. Si yo quiero hallar el elemento de la posición 1, 1, sería 4 por 2 quintos, daría 8 quintos, ¿cierto? Más 1 por menos 3 quintos me daría menos 3 quintos, ¿cierto? Recuerden, el elemento de la suma de los productos de los elementos de la fila 1 con la columna 2 de la matriz multiplicadora me daría el elemento de la posición 1, 2. Y el resultado de esa expresión me daría una matriz identidad. Si a mí me da el resultado de ese producto, una matriz identidad, entonces podemos afirmar de que esas matrices son inversas. Ahora miremos cómo hacemos para hallar la inversa de una matriz de orden 3. Hay otra forma de hacerlo, incluso lo encuentran
en mis notas de clases, que es utilizando el método de Gauss-Jordan. En esta ecuación he preferido trabajar con cofactores por la disposición de tiempo que tenemos, y además de eso el cofactores me aplica unos elementos que he conocido con anterioridad. ¿Listo? Entonces, se siguen los siguientes pasos. Uno, se halla el determinante de la matriz. Aplicamos lo mismo que cuando trabajamos con matrices de orden 2. Si yo al obtener ese determinante de la matriz, eso me da 0, entonces yo hasta ahí llega el proceso. Y yo puedo decir que la matriz no tiene inversa. Luego construimos una matriz de cofactores que vamos a llamar C. Esa matriz de cofactores tiene dos elementos. Este que se llama menos 1 elevado a la I más J, que me identifica el signo del término de cada uno de los términos de la matriz C. Y esto que sería el determinante de la matriz que sobra. ¿Listo? Bueno, primero vamos a trabajar lo del signo. Resulta que I representa la fila y J la columna. Si yo al sumar los elementos de la fila y la columna me da un número par, quiere decir que el signo es positivo. Recuerden que todo número negativo elevado a una potencia par sería positivo. Pero como es menos 1, me daría 1 positivo, que sería más. Pero si al sumar los elementos de la fila y la columna me da un número impar, la posición sería negativa, porque si yo elevo un número negativo a una potencia impar, el resultado sería negativo. Observen, ¿cierto? Esto me da fila 1, columna 1, si yo lo sumo, me daría par, y aquí tendría esta posición. 1, 2 sería 1 más 2, 3, impar, aquí está. Por ejemplo, esta posición, ¿cuál sería el signo? 3 más 2, 5, impar. Ahora, no tienes necesidad de tomar estos elementos, tú puedes aprenderte este orden. Comienza en positivo y lo vas intercalando. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Entonces, primero el signo para construir la matriz de cofactor. En el segundo, ¿cómo hallo este M sub J? M sub J es, digamos que, el determinante de lo que sobra. Si yo en el elemento de la posición 1, 1, yo tomo la matriz que me da, anulo la columna y anulo la fila, y hallo el determinante de lo que me sobra. 1, 2, anulo la fila, anulo la columna y el determinante de lo que me sobra. ¿Cierto? 1, 3, anulo la fila, anulo la columna, el determinante que me sobra. 2, 1, esta parte que está aquí es lo que hacemos cuando vamos a hallar el determinante. ¿Cierto? O sea, ya aquí entonces ampliamos para las otras posiciones, el elemento de la 2, 1, anulo la fila, anulo la columna y lo que me queda. Anulo la columna, anulo la fila y esto es lo que me queda. Anulo la fila, anulo la columna y esto es lo que me queda. Anulo la fila, anulo la columna y esto es lo que me queda. Análogo, ¿no? Fila, columna y esto es lo que me queda. Fila, columna y esto es lo que me queda. Esto. Cuando ya yo armo mi matriz de cofactores, el tercer paso es hallar la adjunta. ¿Qué es la adjunta? La traspuesta de la matriz que estamos haciendo. En la segunda clase nosotros hablamos de la traspuesta, simplemente cambia el orden de la fila con las columnas. Y el cuarto paso consiste en multiplicar el inverso del determinante por la matriz adjunta, y eso me daría la inversa de la matriz. Hagamos un ejemplo. Vamos a hallar la inversa de la matriz 2, 5, 4, 1, 4, 3, 1, menos 3 y menos 2. ¿Cierto? Y se calcule la inversa utilizando el método de cofactores. Hallamos primero el determinante. Ya el determinante ya nosotros tenemos que saberlo hallar. Nosotros hablamos de determinante en el primer seguimiento. Lo puedes hallar por SARRU, lo puedes hallar por cofactores. Recuerda que, ¿qué hacemos? Ya, cogemos el primer elemento, anulamos la columna, anulamos la fila, en el caso de cofactores, y multiplico, o ahí hallo el determinante de lo que me queda. Ese determinante me va a dar menos 1. ¿Listo? Ahora, calculamos la matriz de cofactores, que digamos que es como que el término nuevo, ¿no?, que vamos a utilizar. Entonces, recuerda siempre, mira el orden del signo. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Ya, eso lo puedes colocar. Entonces, repito el procedimiento que hice ahí en esquema de forma generalizada.
voy a hallar el elemento 1, 1 de la posición, este elemento. Entonces tú anulas la columna, anulas la fila y te queda el determinante de esto, 4, 3, menos 3, menos 2. El elemento de la posición 1, 2, anulas columna, algunas filas y lo que te queda, 1, 3, 1, menos 2, 1, 3, 1, menos 2. El elemento de la posición 1, 3, anula la fila, anula la columna y te queda 1, 4, 1, menos 3, 1, 4, 1, menos 3. Y así vas haciendo con cada uno. El elemento de la posición 2, 1, anula la fila 2 y la columna 1 y te queda 5, 4, menos 3, menos 2. ¿Cierto? El elemento de la posición 2, 2, anula fila, anula columna y que te queda 2, 4, 1, menos 2. Y así vas haciendo el proceso. Y debes tener en cuenta la ley de signos. Por ejemplo, aquí me da menos 7. ¿Por qué me da menos 7? Porque resulta que lo que está aquí adentro me daría negativo. Te daría 1 por menos 3, menos 1 por 4, menos 4. O sea, que daría menos 3 menos 4, daría menos 7. Y si yo voy a multiplicar producto de signos contrarios, me va a dar negativo. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿por qué me da a mí, aquí me daría positivo? ¿Por qué me da 11? Si yo multiplico me quedaría 2 por menos 3 me daría menos 6 y 1 por 5 me daría menos 5, menos 6 menos 5 me daría menos 11. Menos 11, producto de signos iguales, me quedaría negativo aquí adentro, con este que está aquí afuera me quedaría positivo. Entonces, esta sería la matriz de cofactores. Listo. Entonces, una vez que tengo el determinante, una vez que tengo el matriz de cofactores, entonces hay la matriz adjunta. ¿Qué es la matriz adjunta? Invierte esto. Ya, donde está la fila, conviértela en columna, fila, conviértela en columna, fila, conviértela en columna. ¿Cierto? Y después llamo la inversa. ¿Qué es la inversa? La inversa es 1 sobre el determinante, que es menos 1, multiplicado por la matriz adjunta. ¿Cuál es el determinante? Menos 1. 1 entre menos 1 te da menos 1. Tú divides, de pronto no te va a dar un número entero, te puede dar un número, ya, y un número racional. Y después multiplicas a cada elemento de la matriz adjunta por tu determinante. Y te daría esta matriz. Verifíquelo, por favor. Listo. Veámoslo para ver si funciona. O sea, ¿cómo funciona? Multiplicando la matriz que me dan por la matriz inversa. El producto de esta matriz con esta matriz me tiene que dar la matriz identidad. Si eso te da la matriz identidad, entonces tú puedes decir que esas matrices son inversas. ¿Listo? En el próximo video vamos a hacer otro ejercicio de hallar la inversa utilizando el método ya por cofactores. Nos vemos.